Muy buenas noches y continuando con la exposición que hemos hecho acerca de la película El Príncipe de las Mareas, a mí me corresponde hablar del análisis cualitativo y cuantitativo. Hay que recordar que cuando se habla de análisis cualitativo se refiere a cualidades y cuando nosotros estamos diciendo análisis cuantitativo refiere a cantidades, cuántas veces. Esa es la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Y en el tema de investigación, esto redunda en dos enfoques, ¿no? Enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Hay un tercer enfoque que algunos consideran, pero bueno, eso será tema de algún otro momento. Dentro de los enfoques cualitativos, perdón, dentro de las evidencias cualitativas, yo he podido observar intentos reiterativos, la forma agresiva, cómo se comportaba el personaje, eh, la característica de exaltarse, ocultar algunas cosas que él quería decir. Algo que yo recuerdo es que cuando hay un tema que alguien quiere hablar contigo y tú no quieres hablar y te incomoda ese tema, es justamente ese tema el que tienes que hablar. O sea, ese tema que te incomoda y no quieres hablar y pospones y postergas, ese es el que deberías, porque las conversaciones más incómodas son las más fructíferas, ¿no? De mi parte, yo por ejemplo estuve anotando todo lo que yo pude haber visto acerca de la película. Tengo aquí ya varias hojitas y entre ellos voy a leer un poco, ¿no? Por ejemplo, dentro de la película empieza el protagonista diciendo, ¿no?, que esa casa donde ellos crecieron fue la casa del abuelo de su abuelo, ¿no? Y que normalmente usaba el término de camaronero para referirse a su padre. De su madre aprendió solamente el amor de la naturaleza, no tuvo tanto afecto, ¿no? Se ve que es un mundo sin padre, solamente considera a sus hermanos. Habla de un mundo solamente donde están tres niños, ¿no? Él y sus dos hermanos, ¿no? Algo que yo veo que él, por ejemplo, no le encanta relacionarse con su niñez, o sea, como que escapa de esas conversaciones incómodas. Asimismo, se ve que tiene problemas, ¿no? No le gustan, por ejemplo, no le gustan las preguntas que le relacionan a su infancia. Siempre está con las manos en los bolsillos, que es un gesto de uno quiere ocultar algo, ¿no? Cuando uno está con las manos en el bolsillo es porque estás ocultando algo. Pero si cuando tú conversas y tienes las manos libres, quiere decir que estás hablando con transparencia. Normalmente grita, se exalta, no sabe lidiar con las cosas de su interior, quiere escapar, ¿no? Alguien le quiere decir esta pregunta, esto, otro, y si esa persona quiere escapar, y si esto a otro lado, significa que está escapando de esa responsabilidad, ¿no? Bloquea partes de su niñez. Después él ayuda a su hermana y acepta ser parte de la terapia, ¿no? Como una terapia infiltrada, algo por ahí. Veo también de que en la película mucho se da el tema de responsabilizar al resto de mis cosas y no agarrar el dedito y decir yo, en qué cometí yo el error. O bueno, la frase dice, ¿no? Tu pasado no es tu futuro, ¿no? O sea, tu pasado no es tu destino. O sea, si tuviste una vida X, no implica que vas a tener una vida X, ¿no? Tú puedes cambiar y justamente ese es el proceso de la terapia para que nosotros nos retroalimentemos y salgamos adelante, ¿no? Bueno, tiempo después se le ve a la persona que está cambiando, ¿no? Ya deja de responsabilizar al resto y después del suceso fuerte que ellos pasaron, que obviamente no fue su culpa, y al no ser su culpa no pueden responsabilizar al resto, pero sí es responsabilidad de ellos asumir con qué hago con esto, cómo supero esto, cómo me libero de esto, cómo trabajo en esto para seguir adelante y sobre todo para no afectar mi entorno, ¿no? Porque al inicio de la película se ve que él de alguna otra manera está repercutiendo cómo era su infancia en su vida actual, ¿no? Con sus tres hijas. Entonces se le ve, pero él mismo como que analiza y poco a poco va cambiando, va cambiando, va cambiando y ya finalizando la película vemos que es otra persona, que ya no se altera, que no grita, sino más bien apoya, comprende y bueno, al final se ve que él se queda con su familia,
logra posicionarse con un puesto laboral, ya no está de no hacer nada como era al inicio, ¿no? O sea, acá hay un cambio a partir del proceso de la terapia. Y bueno, referente a las características cuantitativas, yo podría decir, ¿no? En el caso de Savannah, los múltiples intentos de suicidio, esto es cuanti, algo que se puede contar, las hospitalizaciones recurrentes, la cantidad de publicaciones que ha tenido, la escritura constante. Y en el caso de Tom, por ejemplo, ¿no? Los años que ha estado con depresión, las veces que él no ha querido salir de esa crisis, los estallidos de ira, o sea, reventaba de furia, ¿no? Es todo un proceso. Es lo que concierne mi parte. Gracias. Profesora, buenas noches y compañeros. En esta oportunidad voy a explicar un poco sobre mi análisis psicológico de la película El Príncipe de las Mareas. En esta película se refleja cómo nuestras vivencias traumáticas, experiencias de la infancia pueden mucho influir en nuestra personalidad, en nuestras emociones, en nuestras relaciones interpersonales en la adultez. Los personajes principales como Tom y Savannah crecieron en un entorno violento donde se reprimían sus emociones, donde había miedo. Ambos desarrollaron dificultades para poder expresar lo que sentían, lo que pensaban, afectando su bienestar emocional y sus relaciones con otras personas. Desde mi punto de vista psicológico, puedo ver cómo se relacionan las teorías del, del psicoanálisis de Freud, especialmente por la presencia de un mecanismo de defensa y una represión emocional, ¿no? También podemos observar aquí eh, la presencia de un ambiente familiar influyente, ¿no? En su conducta, de su personalidad en los personajes. Para poder comprender mejor esto emocionalmente, cómo se sentían Tom y Savannah, es importante realizar evaluaciones psicológicas integral. Eh, Entre los instrumentos más importantes que tenemos es la entrevista clínica, donde se observa la conducta y nos permite conocer un poco más de su vida, de sus pensamientos, de sus emociones, de cómo es en sí la persona, ¿no? Además, podríamos aplicar pruebas psicológicas relacionadas con la depresión, ansiedad, depresión también, para poder obtener información más objetiva. No, sin embargo, el diagnóstico no solo se debe basar únicamente en las pruebas, sino también en un juicio clínico. Además de ello, también tendría mucho que influenciar el contexto familiar, social, cultural de cada persona, mostrando empatía, respeto y sobre todo confidencialidad, ¿no? Sobre el proceso de terapia que se está llevando. Bueno, yo les voy a hablar del perfil psicológico de Tom Wingo sobre un análisis a través de los enfoques psicoanalítico, cognitivo-conductual y humanista. Un enfoque psicoanalítico, el trauma y el inconsciente. Dos, el enfoque cognitivo-conductual, esquemas y creencias disfuncionales. Tres, enfoque humanista, la desconexión y la reconstrucción. ¿Qué nos quiere decir el enfoque psicoanalítico? Desde un enfoque psicoanalítico, la personalidad de Tom Wingo evidencia la influencia de traumas infantiles reprimidos que afectan su funcionamiento emocional y relación en la adultez. Ahora, los conflictos inconscientes derivados de la violencia familiar que generaron mecanismos defensivos orientados a evitar el sufrimiento psicológico. Aspectos clínicos que debemos de ver, que se ve en este tema, ¿no? La violencia familiar y el abuso vivido durante la infancia, la represión emocional de recuerdos traumáticos que tuvo esta persona, los conflictos inconscientes relacionados con culpa, ira y dolor. Tuvo una reacción a esto como una negación, una evitación, una racionalización y un humor defensivo. Podemos decir que Tom muestra dificultades para expresar sus emociones profundas y evita confrontar directamente su sufrimiento. Esto evidencia que gran parte de su conducta está influenciada con experiencias inconscientes no resueltas.
desde un enfoque cognitivo-conductual. Este enfoque permite analizar cómo los pensamientos aprendidos y experiencias previas influyen en las emociones y conductas actuales de Tom. Desde el enfoque cognitivo-conductual, Tom presenta esquemas cognitivos negativos desarrollados a partir de experiencias traumáticas tempranas, ¿no? Como vemos en el video, tuvo una o sufrió una violación. Creencias disfuncionales internalizadas. Debo ocultar mis emociones, mostrar vulnerabilidad es peligroso. Estas creencias influyen en sus respuestas emocionales y conductas evitativas, dificultando el manejo saludable de sus relaciones personales. Em, Aprendizajes negativos adquiridos en la infancia, condicionamiento emocional producto del entorno familiar, lo que hacía su mamá con él, ¿no? Comportamientos de evitación, dificultades en relaciones interpersonales. Tom aprendió a reprimir emociones como estrategia de supervivencia y esto afecta su autoestima, comunicación emocional y capacidad para afrontar conflictos. Desde un enfoque humanista, desde esta perspectiva podemos decir que Tom evidencia una desconexión entre la realidad y lo ideal, ¿no? Em, Podemos decir acá que tiene una represión de necesidades emocionales auténticas, que, o sea, en la autenticidad, y una presión externa, que es una adaptación a expectativas familiares y socioculturales. El personaje experimenta una profunda crisis existencial vinculada con la pérdida de sentido, falta de autenticidad, pérdida de relación personal. Es en este proceso terapéutico, podemos ver que es una introspección, una aceptación emocional, autoconocimiento. La relación terapéutica con la doctora Susan favorece gradualmente procesos, ¿no? Que me mencioné anteriormente, que es introspección, aceptación emocional y autoconocimiento. El enfoque humanista permite comprender la importancia de la empatía, la escucha activa y el crecimiento personal en el proceso de psicología del personaje. Contextualización del análisis del personaje Tom Wingo. Al sur de los Estados Unidos, en un contexto marcado por normas tradicionales, rígidas emocionales y fuertes desigualdades dentro de la dinámica familiar. El padre ejerce autoridad mediante violencia física y psicológica, generando miedo y inseguridad en los hijos. La madre, por otro lado, mantiene una actitud dominante y preocupada en las apariencias sociales, proyectando la imagen familiar antes que el bienestar emocional de los hijos. Cultura sureña estadounidense. Tom refleja claramente estas características culturales, intenta aparentar control emocional, minimizar su sufrimiento y evitar hablar sobre el trauma vivido. Dinámica de género. El padre representa una figura masculina autoritaria y agresiva, mientras que la madre responde a expectativas sociales relacionadas con la imagen y estatus y control familiar. Influencia del trauma. Las experiencias violentas y traumáticas de la infancia afectan profundamente su desarrollo emocional, su autoestima y la manera de relacionarse con los demás. Como recomendación, considero que es muy importante la terapia psicológica para poder expresarnos bien, expresar lo que sentimos, nuestras emociones. También nos ayuda con la salud mental. También es fundamental fortalecer la comunicación y el apoyo familiar para poder prevenir consecuencias, emociones que afecten nuestra personalidad, nuestras relaciones con otras personas. Finalmente, en la película nos permite reflexionar sobre la importancia que es de la salud mental y el acompañamiento psicológico en personas que han sufrido estas emociones, ¿no? Para poder sanar y tal vez poder expresar sin miedo, sin verse reprimidas, ¿no? Gracias, es todo.